¿Cómo se encuentra usted, general Wilson Barrantes? Es un placer tenerlo acá en el programa. Queríamos preguntarle, ¿Qué usted es tal? ¿Cómo estás? especialista Buenas en la lucha noches. contra el crimen. Gracias. Usted es especialista en la lucha contra el crimen organizado y queremos preguntarle a usted si existe en estos planteamientos, en estos planes de trabajo, hoja de ruta de los candidatos, justamente promesas electorales para poder combatir la delincuencia común y la seguridad ciudadana. Aló. Sí, Aló, buenas ¿nos noches. escucha? Sí, sí, Muy claro que buenas sí lo escucho. noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. General, le preguntaba si en estos planes de gobierno de los candidatos existen promesas viables para combatir la lucha contra el crimen organizado. Mire, el problema es que he estado observando que no se ha planteado con lo más importante. Lo más importante es hacer conocer que la responsabilidad de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana, está en la propia ley. La actual ley, que fue aprobada en el 2013 y modificada en el 2013, considera pues que el gran responsable de la seguridad ciudadana, en primer lugar, son los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. Entonces, esa parte no he visto que, digamos, que hayan exhibido como gran problema. ¿Por qué? Porque esa ley es copia de la Ley de Seguridad Ciudadana de España. Pero España tiene una organización político-administrativa del corte descentralizada. Es un intermedio entre unitario y federal. Entonces, lo que ocurre ahí hay autonomías en los países que integran el Reino de España. Por ejemplo, hay policía a cargo de las alcaldías, y los alcaldes ahí sí tienen autonomía, tienen mando y comando sobre su policía local. Por eso es que cuando ahí dice que el alcalde es responsable de la seguridad ciudadana, lo que se está tratando de decir en esas circunstancias es que él sí puede y accionar a la policía. Pero cuando nosotros hemos copiado esa ley, hemos traído al Perú y no se ha hecho mayores adaptaciones, sino en una suerte de mesa se les traslada la responsabilidad a los alcaldes provinciales y distritales y a los gobiernos regionales, pero ellos no tienen ninguna capacidad de mando. Porque yo siempre pongo el ejemplo de San Borja, cuando había un alcalde que estaba acá, que era el coronel Álvarez. Ese coronel solamente tenía 3 policías para la seguridad ciudadana, porque todo lo demás estaban hipotecados en poder del comisario. Y esos 3 policías eran entregados al alcalde para que trabajen en seguridad ciudadana y no tenía ninguna facultad para actuar constitucional o legal para poder actuar sobre el personal. Entonces, de ahí ya tenemos que el primer obstáculo que tenemos es la ley. Entonces, de esa forma nos damos cuenta pues de que sobre eso no he advertido ninguno de los dos, pero en particular lo que no se toma la experiencia de otros países. Por ejemplo, en Colombia la Policía Nacional es la 4ª fuerza de la fuerza del Ministerio de la Defensa. Quiere decir entonces que el Ejército, Marina, Fuerza Aérea y la Policía Nacional están involucrados en la seguridad ciudadana. Bueno, acá muy tibiamente se ha dicho que la Fuerza Armada participe. Y para conocimiento de ustedes, por ejemplo, en Francia, la Fuerza Armada participa. En Ecuador, los batallones de infantería salen a hacer control del orden público. Obviamente, eso significaría modificaciones constitucionales por un lado, y además modificar también la ley de empleo de la fuerza. Entonces, ahí tenemos un segundo punto importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y para tener discusión este tema, hay que también desarrollar una campaña, digamos, en valores para que los miembros de la Fuerza Armada que delincan o el policía que delinca o cometan delitos en el ejercicio de su función deben ser severamente castigados, pues, porque por ahí empieza el problema de la seguridad. De otro lado, también es pertinente decir que no hemos observado
Bueno, en el plan de gobierno de Perú Libre, ahí se habla de una organización federal. Entonces, ahí sí cuadra la ley de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque en una organización federal hay autonomías administrativas, autonomías políticas, autonomías económicas. Obviamente la soberanía es del Estado-Nación sobre todas las regiones federales. Entonces, en estas circunstancias, esa ley no tiene mayor problema de modificar. Por eso es que cuando se habla de modificar la Constitución, de lo cual yo también creo que hay que modificarla, sea vía Asamblea Constituyente o vía reforma constitucional, porque estos artículos son necesarios para darle responsabilidades a la Policía Nacional. No comparto, por ejemplo, General Barrantes, sí. Sí, le escucho. Sí, General Barrantes, tenemos en este momento un país que no tan solo está pasando por una crisis económica, por una pandemia, sino tenemos la corrupción que no permite pues una lucha organizada contra el crimen, y de eso se aprovecha la propia delincuencia, porque la policía los captura y a veces la misma fiscalía tampoco nos realiza la labor correspondiente, y tenemos un código procesal penal vigente que da plazos muy cortos, razón por la cual muchos fiscales a veces no les alcanza el tiempo para investigar, y al final le llega el juez y terminan pues en las calles, y de eso se queja la policía. Entonces queremos preguntarle a usted en concreto qué sugerencias les puede dar a los actuales dos candidatos a la presidencia de la República, y también la última pregunta la digo, es si alguno de ellos lo ha convocado usted para poder trabajar en el gabinete, en un futuro gabinete o en un plan técnico. Las sugerencias se le han planteado en forma pública a los partidos Perú Libre para que lo recojan, ¿no? En este caso, por ejemplo, el problema de la inseguridad ciudadana es un problema multidimensional. Fíjese, hemos caído 11 puntos del Producto Bruto Interno, más o menos unos 700 a 800 mil desocupados que han ingresado, están ingresando a incrementar el nivel de pobreza en el Perú. Y si a eso le agregamos que tenemos un nivel de corrupción tremendo, en donde muchos candidatos, casi la gran cantidad de candidatos que hemos tenido en los partidos políticos que se presentaron en la primera vuelta, todos tenían vínculos con la corrupción. Estaban procesados, estaban, en proceso de investigación fiscal, otros ya estaban en juicio oral, en fin, todo este tipo de cosas prácticamente pues crean una expectativa muy perversa sobre la concepción de la seguridad de quienes nos van a dirigir. Por eso que acá no basta solamente con mejorar los aspectos de la ley, sino también hay que mejorar el factor humano. El factor humano es importante porque si quien dirige, en este caso el gobierno del Estado, esa persona por lo menos debe ser pues inmaculada en el mejor de los sentidos, es decir, no tener ninguna investigación fiscal, no tener ninguna denuncia penal, ni tampoco haber sido denunciado o estar sancionado o por último ser condenado. En todos los casos estos temas son muy sensibles en el ciudadano, y en un país como el nuestro, donde más de 23 mil millones de soles se pierden anualmente, 4 puntos del Producto Bruto Interno, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, que van a la corrupción. Entonces estamos viendo que con esa cantidad que nosotros calculamos que son más de 160 mil millones de dólares en los últimos 20 años, hemos podido solucionar el problema de la seguridad, sobre todo el problema logístico, el problema de infraestructura, hemos podido solucionar el problema, hospitalario, la lucha contra la pobreza, porque el mayor ingrediente de la inseguridad ciudadana es la pobreza. Y ahí tenemos otro gran problema también, que ojalá que en este momento, si nos están escuchando, recojan la lucha del narcotráfico. Nosotros hemos postulado que el narcotráfico es la locomotora, donde van todos los delitos. Y si nosotros consideramos que el narcotráfico es un delito que genera todos los demás delitos, crimen organizado internacional, crimen organizado nacional, la gran corrupción que tenemos en este país, está alimentada y nutrida en gran parte por el narcotráfico. Entonces nosotros hemos dicho que el narcotráfico debe ser considerado delito de lesa humanidad, porque es perverso, mata gente, no solamente en el país, sino en el mundo, y debe ser considerado delito de traición a la patria. Entonces aquí no solo basta
digamos, de ver las responsabilidades que tiene el gobierno, sino basta también de ver las responsabilidades que tiene la sociedad para enfrentar digamos, el crimen organizado, la inseguridad. Y esos detalles no lo puede hacer solo la población, no lo puede hacer los comités de autodefensa, no lo puede hacer la Policía Nacional sola. Entonces aquí se necesita una fuerza que investigue el crimen organizado independientemente de la Policía Nacional como una fuerza especial. Por eso nosotros decíamos, si la Policía Nacional pasa a formar parte del Ministerio de la Defensa, entonces ahí tendríamos nosotros ya la responsabilidad que el Ministerio del Interior se quedaría con esa responsabilidad de investigación criminal para que pueda llevar adelante, digamos, con mayor apertura la investigación de todos los delitos que se producen acá, narcotráfico, crimen organizado, la corrupción, y ser realistas con las amenazas. Porque hasta ahora, fíjese usted, seguimos todavía hablando de terrorismo como si fuera una amenaza que estaríamos en los años 80. Ya han pasado más de 40 años. Es materia de análisis todo lo que usted nos está diciendo, general Barrantes, efectivamente. Esperemos que este próximo gobierno, sea de cualquiera de los dos candidatos, tome el tema de la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado desde un punto bastante serio y álgido, tanto como la pandemia, tanto como la crisis económica, porque las familias viven a salto de mata diariamente. General, muchísimas gracias por su participación en el programa. Muchas gracias también a usted. Muchas gracias, Mercedes, y es un gusto escucharla. Hasta luego. Un placer. Ha sido el general Wilson Barrantes Mendoza, especialista en la lucha contra el crimen organizado.